días nuevamente. Seguimos con Zacarías, que no es un texto sencillo. Y seguimos con Zacarías con nuestro énfasis pastoral, ¿no? Nosotros sabemos que aquí podríamos hablar mucho tiempo. Es más, tengo la sospecha de que acá podría escribirse un libro entero, si no lo han hecho ya otros, respecto a tan solo un capítulo, una porción de esta palabra. Y vamos a pedir al Señor que nos acompañe, porque es menester que su Espíritu Santo nos auxilie en esta hora y podamos ser iluminados por para que podamos acercarnos más al mensaje que Dios está preparando el día de hoy para nuestras vidas. Oremos, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por tenernos acá reunidos. Gracias, Señor, porque esta es la palabra que tú has dispuesto para nuestras vidas en esta hora. Ahora, Padre Santo, oramos porque esta palabra sea pertinente para nosotros. Pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, nosotros podamos concentrarnos en lo que hay acá, Señor, y que puedas hablarnos precisamente, Señor, en relación a lo que vivimos. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Gracias, Señor, porque es un tesoro para nosotros, porque aquí hay un esfuerzo de años y aún, Señor, de siglos compilado, Señor, para que, Padre amado, tu iglesia pueda acercarse a ti y pueda honrarte. Bendito sea, Señor, acompáñanos, ilumínanos en la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos así. Amén. Pues bien, debo empezar como lo he estado haciendo hace algunos días ya, con algunas premisas de advertencia. Primero, que habremos de tener cierto sacrificio respecto al sentido escatológico que tiene el texto, en favor del sentido pastoral que podamos encontrar acá. Sin embargo, esto no quita el hecho de que hablemos de asuntos escatológicos. Es más, resulta prácticamente imposible acercarnos a un texto como este sin pensar en los últimos tiempos. Toda la profecía que encontramos alrededor del exilio de Judá en aquel entonces y el retorno a su tierra y en lo concreto a Jerusalén tiene mensaje escatológico. Esto será inevitable, ¿no? Ustedes tienen en el programa 3 partes, lo pueden ver allí en la hoja. Vamos a seguir esa secuencia y vamos a tratar de encontrar mensaje pastoral para nuestras vidas en tal sentido. Y ustedes lo primero que encuentran allí es una referencia a Jerusalén, aunque realmente todas las partes apuntan a Jerusalén. El hilo conductor de este pasaje, de este capítulo 2 de Zacarías, es Jerusalén. Es más, dentro de lo que suele ser las estructuras literarias en el Antiguo Testamento, casi podríamos nosotros apostar por el hecho de que este capítulo 2 es una especie de centro donde hay partes equivalentes, ¿cierto? Hay una gran primera parte y hay una gran segunda parte y al medio tenemos algo, ¿no? Es algo que por ahí tiene una palabra técnica que casi menciono, pero mejor no la voy a mencionar. Pero esto ocurre mucho en la literatura del Antiguo Testamento y en algunos momentos se repite en el Nuevo Testamento. Y aquí este capítulo 2 parece formar parte de ese centro alrededor del cual gira mucho de lo que se habla en el libro de Zacarías. Ahora, si nosotros hacemos una comparación, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en los versículos anteriores de un principio, hay una serie de elementos que Zacarías inevitablemente al momento de su visión, al aplicarlas en su visión, provienen del contexto en el que está viviendo. Él habla de un jinete, por ejemplo, y allí recordamos, lo estuvimos diciendo en algún momento, a los jinetes, la importancia del jinete, del hombre que está en caballo, cómo es que representa algún tipo de autoridad sobre los que van a pie, ¿no? Se estuvo mencionando, por ejemplo, la semana pasada una serie de personajes, artesanos y otra gente. Todos ellos forman parte de aquello que ya casi de rutina Zacarías está viendo durante el día y que posiblemente son los elementos que se recogen para que de noche o en un sueño, no lo sabemos con precisión, o de alguna u otra manera él llegue a observar. Y sin embargo,
en este capítulo 2 no encontramos nada. O sea, no encontramos ya nada del contexto, ni ganado, ni esas cosas, ¿no? Encontramos como personajes, básicamente a Zacarías y a dos ángeles, que son los dos ángeles que hemos encontrado antes. Uno es el ángel que acompaña constantemente a Zacarías. Zacarías durante todo el libro está con un ángel, que es como su guía, es el que le informa, el que le habla con él en las visiones. Y versículos atrás empezamos a encontrar a un personaje muy angélico, pero que supera las expectativas que podríamos tener respecto a lo angélico, porque se le llama el ángel de Jehová. Y hemos llegado a la conclusión que se trata del mismo Dios en forma que nosotros podamos observarlo directamente en semejanza al ser humano, porque los ángeles tienen por lo menos semejanza al ser humano en cuanto a la percepción que se tiene de ellos. Y este ángel de Jehová, para nosotros los cristianos, es Jesucristo. Judíos, ya lo dijimos antes, tienen un gran problema con este personaje, porque si Dios es espíritu y no puede tener ningún acercamiento con el ser humano al punto que el ser humano no puede ver directamente a Dios, aquí se aparece alguien que se arroga la divinidad y que sí puede ser visto. Y que puede ser visto al punto que en algún momento, lo hemos recordado por ahí en el libro de Jueces, alguna persona que lo vio, alguien llamado Gedeón, incluso se atrevió a hacerle comida, a prepararle comida, como una especie de deferencia, de honor que darle, como nosotros también solemos tener, ¿es cierto? Tenemos una visita importante, un pariente a quien no vemos hace mucho tiempo y a quien queremos mucho, lo invitamos a comer, ¿no? Algo así se tiene con el ángel de Jehová, de manera que tiene apariencia humana, ¿no? Pues bien, sin embargo, acá estamos en Jerusalén y tenemos que hablar de Jerusalén. Si ustedes se fijan en las tres partes de ese del bosquejo, van a ver que se reitera la palabra Jerusalén. Y Jerusalén es el hilo conductor y yo diría que en un sentido el centro mismo de aquello que Dios está anunciando acá. Porque en primer lugar, entre los versículos 1 y 5, llegamos a ver que esa Jerusalén, como es en hebreo, ¿cierto? Es importante desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del ángel que acompaña a Zacarías y la perspectiva del ángel que después se aparece, porque son diferentes. Pero antes de ello, yo quiero hablar algo de Jerusalén, invertir un poco de tiempo en Jerusalén, porque Jerusalén está en boga en estos momentos. Hace no muchos días acabamos de ser testigos, por lo menos por los medios de comunicación social, de un bombardeo contra Jerusalén, un bombardeo masivo contra la Jerusalén del día de hoy. Y esto inevitablemente nos lleva al hecho de que alguno de nosotros, corrijo esto, no alguno de nosotros, todos nosotros, tenemos alguna posición política y social respecto no solo a lo que está pasando en Medio Oriente, sino a qué es Jerusalén. Porque la pregunta que algunos nos hacemos ¿es la Jerusalén del día de hoy la misma Jerusalén del Antiguo Testamento? Ciertamente es la misma ubicación geográfica y encontramos mucha construcción antigua y uno que otro vestigio, ya no antiguo, sino antiquísimo, ¿no? Y hay distintas posiciones al respecto. Algunos piensan que Jerusalén de hoy, la Jerusalén de hoy es una continuación de la Jerusalén del Antiguo Testamento, que las promesas dadas a Zacarías y a otros profetas en relación a Jerusalén se están cumpliendo hoy en día. Y ahí encontramos la protección, etcétera. Por eso es que el 98% de los proyectiles sobre Israel no caen, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. Otros piensan que no necesariamente esto es así, ¿no? Que Jerusalén debe ser entendida como una ciudad más bien cristiana, más que judía. Es decir, que hay un sentido por el cual la Jerusalén de hoy no necesariamente es la Jerusalén del Antiguo Testamento y que más bien hay alrededor de ello todo un cuestionamiento respecto
a lo que se llama hoy en día el sionismo. No sé si ustedes conocen esa palabra. El sionismo es la posición política que avala, favorece y apoya el establecimiento de un Estado político israelí de origen judío, ¿cierto? Entonces, y hay así diferentes posiciones que nosotros podríamos tener respecto a Jerusalén. Ahora, cuando nosotros pensamos en gente que, por ejemplo, dentro del ámbito cristiano, porque existe, yo sé que algunos lo conocen, más bien están en contra de mucho de lo que hacen el gobierno israelí el día de hoy. Y claro, hay atentados contra los derechos humanos, los palestinos son sometidos bajo prácticamente un régimen político inexcusable de parte de las autoridades de Israel, etc. Nosotros podríamos pensar en el ámbito cristiano que eso más bien viene de las posiciones más liberales que conocemos, aquellas que están más cercanas a la izquierda política, aquellas que no asumen posiciones como el dispensacionalismo, por ejemplo, si alguien me puede entender, quizá por ahí, etcétera. Pero no es así. Fíjense que si ustedes van al norte de Jerusalén, hay un barrio llamado Mea Shearim. En Mea Shearim viven los llamados judíos ortodoxos y ultraortodoxos, pero sobre todo los ultraortodoxos. Si yo pudiera entrar en estos momentos a Mea Shearim, tendría que quitarme la corbata, les cuento. ¿Por qué? Porque quien camina en Mea Shearim y no está vestido básicamente de blanco y negro, por allí, de rato en rato, recibe una piedra. Y no es una piedra para que nos rompan la cabeza. A veces es una piedra que nos la tiran al costadito nada más, o una piedrita pequeñita en la espalda de esas que no te hacen mucho daño, pero solamente para decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo caminas así? Y si eres mujer con la cabeza descubierta, piedra segura, ¿no es cierto? Es con mucha cortesía, seguramente una piedra por ahí al lado, etcétera, como para que te des cuenta de que no estás vestida honorablemente, ¿no es cierto? Entonces, si a alguno se les ocurra algún día en la aspiración de poder estar en Jerusalén, si no alguno ya lo ha estado, por favor, si no se olvide llevar ropa blanca y ropa negra, ¿no es cierto?, cuando les toque visitar la zona. Pues bien, una cosa muy interesante que ustedes van a encontrar en Mea Shearim, si es que se meten a YouTube, por ejemplo, es que hay una serie de casas donde van a ver allí banderas palestinas. Banderas palestinas. En el barrio ultraortodoxo. ¿Por qué? Porque no los ortodoxos, sino los que se entienden como ultraortodoxos, que no son visualmente muy difíciles no son muy fáciles de diferenciar, porque siempre el blanco, negro, el saco, la camisa blanca, el saco, el terno negro, el sombrero, ¿no? los pegues, estas cosas que cuelgan, el pelo por acá, etcétera, parecidos, ¿no? Hay que hablar con ellos más bien para entender si es que uno está si es ultraortodoxo o es ortodoxo nada más. De los ortodoxos, por ejemplo, es completamente normal que cuando alguien se vaya a casar esté pensando no solamente qué tan bonita puede ser la novia o la esposa que va a tener, sino qué tan buen trabajo tiene, porque es ella la que trabaja, ¿cierto? Ahora, él sí trabaja en un sentido. ¿Por qué? Porque se dedica a estudiar la Torah. Todas las mañanas temprano va a la sinagoga y está todo el día estudiando. Regresa a casa, almuerza, otra vez sigue estudiando, ¿no es cierto? Y, dicho sea de paso, reciben un salario de parte del Estado. El Estado paga, es decir, el rabino, etcétera, tiene que informar, el señor tal si está asistiendo, etcétera, ¿no? Como que informa que está trabajando. Pero es entre los ortodoxos nada más. Los ultraortodoxos no quieren recibir un sol, por decir sol, una moneda de parte del Estado. Están completamente peleados con el Estado. Es más, literalmente odian al Estado de Israel. Ustedes lo ven ahí, los clásicos judíos con su barba y todo lo demás, y sin embargo odian al Estado de Israel. Y por eso colocan la bandera palestina en la puerta. Y la colocan porque ellos tienen la lógica, bueno, si nuestros padres, que muchos se quedaron acá, nunca se fueron, tuvieron documentación inglesa cuando esto era protectorado de Inglaterra, y tuvieron documentación otomana cuando existía todavía el Imperio Otomano, ¿no? Y no existía la Turquía de hoy, y etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros no podemos ser palestinos?
debemos ser palestinos. Es más, ellos abiertamente declaran que el hecho de que exista un Estado de Israel está retrasando la llegada del Mesías. El Mesías no llega precisamente porque existe un Estado de Israel. Entonces debemos hacer todo lo posible porque desaparezca el Estado de Israel. Yo he sabido, por ejemplo, algunos casos de algunos que se enferman y para ir al hospital no van al hospital porque el hospital es público, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de ir al hospital, sostenido por el gobierno de Israel, es interesante, van a los hospitales de caridad cristianos. Los judíos van al hospital, a pesar de que no hablan tan bien de Jesús, ¿no? Jesús para ellos es Yeshu, a pesar de que Yeshu no es un personaje muy favorable. Poco usan el término Yeshua, ¿ya? Usan el término Yeshu, esa es otra historia, porque hay un acrónimo allí que es tiene cierta crítica, que significa borrado sea su nombre, ¿no? O sea, Jesús, para ellos Jesús es borrado sea el nombre de Jesús. Bueno, algunos lo toman la dualidad ahí, ¿no? Casi medio humorísticamente, ¿no? Pues van al hospital cristiano, porque no quieren nada, recibir nada del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, no crean que solamente, que en el ámbito religioso, no solamente los cristianos que podríamos entendido más o menos con cierta liberalidad teológica estamos pensando en estar en contra del Estado de Israel, sino que algunos propios judíos, los más religiosos, están en contra del Estado de Israel. Ahora, he dicho estamos, mucho cuidado, yo no estoy diciendo que esté en esa posición necesariamente. Pues bien, sin embargo, ¿a qué va esto que estamos mencionando? Va a lo siguiente: sea cual fuere la posición que desde nuestro hecho de ser cristiano tengamos respecto a Israel y en lo concreto a Jerusalén, hay una Jerusalén en la cual vamos a hacer énfasis esta mañana. Y es el significado espiritual de esa Jerusalén. Es decir, ¿qué tanto existe allí una realidad llamada Jerusalén con la cual nosotros debemos estar vinculados? Cuando revisamos el génesis de Jerusalén, cómo es que se crea Jerusalén y cómo es que posteriormente, sobre todo en los Salmos, Salmo 122, etcétera, los que están por allí, y más aún en estos textos proféticos, y Jerusalén llega a tener esa importancia que tiene. Y cómo es que existe ya en el Nuevo Testamento, en las últimas páginas del Nuevo Testamento, una nueva Jerusalén. Una Jerusalén en la que Jesús se lamenta por cómo se ha apartado del testimonio de Dios. Nosotros tenemos que concluir allí que la Biblia nos habla de Jerusalén como una expresión del encuentro de Dios con su pueblo. Es decir, ese punto en el que Dios se encuentra con su pueblo se llama aquí Jerusalén. Pero eso viene de parte de Dios. De parte del ser humano, en sentido contrario, también hay un movimiento de encuentro. Si uno revisa, por ejemplo, 2 Samuel capítulo 5, se va a dar cuenta, solo ténganlo ya en cuenta, ¿no? Anótenlo si quieren, cómo es que se origina Jerusalén. Jerusalén se origina básicamente en términos estratégicos y políticos. Ya la llamada tierra prometida está dividida, existen porciones por cada tribu, y ha quedado allí un territorio que es el territorio jebuseo, que se ha constituido en una ciudad-estado, siendo que esa ciudad-estado, que es una ciudad que está toda muy bien amurallada, está pegada a el territorio que le ha tocado a Benjamín. Entonces, Benjamín está pegado allí, ¿no? La capital en ese entonces es Hebrón, desde donde ha estado reinando Saúl. Ocurre todo lo que sabemos en relación a David, y David, ya en el reinado, observa a Jerusalén, observa la capital Hebrón y empieza a pensar, no, nos conviene esta. Casi como lo que ocurre en nuestra historia con Jauja, ¿no es cierto? Cuando los españoles establecen la capital del virreinato del Perú en Jauja. Uy, no, estamos muy lejos del mar, así que Pizarro dice con su hombre, vámonos más hacia la costa a buscar
qué podemos hacer por allá, cómo cambiamos la capital. Algo así hace David, en un sentido, ¿no es cierto? Observa Jerusalén. Jerusalén está sobre una especie de monte, ¿no? Algunos entienden que el denominado monte de Sión es ese, otros entienden que Sión es otra ubicación ahí cercana, no vamos a entrar en esa discusión que tiene varias aristas, pero alrededor de Jerusalén hay valles que hacen que se dificulte el acceso inmediato a Jerusalén, y solamente por el norte ya no existe este impedimento físico. Ahora, más allá del valle, existen montañas alrededor de Jerusalén, es decir, es una zona muy abrupta donde uno va al cerro, baja al valle y otra vez para entrar a Jerusalén tiene que volver a subir, ¿no? Y esa es la razón por la cual se habla, por ejemplo, dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, se refiere a esos montes que están alrededor de Jerusalén. Y si encima la ciudad está amurallada, es perfecta, ¿no es cierto?, como para poder hacer de aquí la capital, y ciertamente, militarmente, David toma la ciudad y la hace la capital. Ahora, esta Jerusalén llega a ser también sede del templo, este templo que no llega a construir David en razón a que Dios se lo prohíbe, ¿no? Que es parecido a lo que ocurre con Moisés. Hay un pecado que a Dios le desagrada mucho en Moisés, entonces le dice, bueno, tú serás muy importante acá, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Acá también ocurre algo con David, y dice, no, disculpa, pero tú no vas a hacer templo para mí, ¿no es cierto? El templo lo hace Salomón. El asunto es que Jerusalén llega a convertirse en ese centro al cual todo el pueblo acude en peregrinación. Es la ciudad santa, es la ciudad del encuentro físico con Dios. Es el lugar donde se ha levantado el templo, un templo que también empieza a tener una construcción que tiene un poco allí como la perspectiva de estar mirando a los otros pueblos que tienen templo y nosotros no tenemos templo, debemos de tener templo, porque recordemos que la estrategia de culto de Dios era el tabernáculo, no era el templo. Y el tabernáculo que era una carpa que se llevaba de un sitio a otro y que representa de alguna manera el hecho de que Dios está en todas partes y que nosotros donde caminemos tenemos que adorar a Dios, ¿no? Pues bien, entonces, si nosotros tratamos de entender a Jerusalén en los términos de cómo es que el pueblo hace de Jerusalén el centro de su vida social, política, hace el centro de Jerusalén el centro de su culto, encontramos a un pueblo que está buscando a Dios y lo busca y se detiene en Jerusalén. Y si encontramos todo lo que nos dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento respecto a Jerusalén y cómo es que Dios protege Jerusalén, cómo es que Dios busca a su pueblo en Jerusalén, vamos a encontrar que aquí hay, a su vez, por más que repita demasiado el término, un encuentro. Ese encuentro entre ese Dios que se ha movido para encontrarse con su pueblo y ese encuentro entre ese pueblo que se ha movido a encontrarse con su Dios se llama Jerusalén. Eso es Jerusalén para nosotros. Más allá de la posición que podamos estar teniendo y que en estos momentos a veces de la cual a veces somos exigidos a mostrar alguna posición frente a lo que está pasando en Medio Oriente. Esa Jerusalén es la Jerusalén que nos convoca y la pregunta que tenemos que hacernos, tanto ustedes como yo, tanto tú como yo, es, ¿eres parte de Jerusalén? ¿Eres parte de esa Jerusalén espiritual en la Biblia? Ahora, ¿qué está pasando aquí en el texto? En el texto está pasando que nuestros tres personajes, ya lo dijimos, son Zacarías, el ángel que constantemente lo acompaña y este ángel que se aparece. Que, como les digo, en la hilación con la historia anterior es el ángel de Jehová. No es cualquier ángel, es Dios mismo. Este ángel que está con Zacarías empieza a alejarse y Zacarías le pregunta, oye, ¿a dónde vas? Tiene un cordel para medir y dice, voy a medir. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad? Ahora, esto, sin lugar a dudas, hace referencia a la necesidad de que la ciudad esté bien protegida. Recordemos que los muros están echados abajo. La ciudad necesita ser reconstruida. Y la intención que está teniendo este ángel es reconstruir la ciudad, a la cual a su vez está mirando con ojos de infraestructura.
Es decir, recuperemos la infraestructura de esta ciudad. Este ángel se está alejando y aparece el otro ángel, que lo detiene y le cambia el mensaje. Fijémonos allí, ¿no? Versículo 3. He aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y el otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Miren, este otro ángel, el segundo ángel, tiene una perspectiva diferente. Prácticamente le está diciendo: mira, corre a ver ese joven al parecer es el mismo Zacarías, ¿no? El ángel se está oyendo de Zacarías, y cuando se está yendo viene el otro y le dice: oye, no te vayas, regresa a donde está él. Tienes que anunciarle esto. Que eso que tú estás pensando, eso de medir la ciudad, para ver cómo la reconstruimos, ver cuánto material gastamos, cuánto se usa esto, cuántos hombres necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Olvídate de eso, porque Dios ha de ser muro de fuego, y para gloria estaré en medio de ella. Miren, él habla en primera persona. Otra vez el ángel no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. Ahí está en el versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Pues, ¿qué está prometiendo acá? Está prometiendo protección. Protección, pero no cualquier tipo de protección. Es la protección que surge del hecho de que el mismo Dios es muro alrededor de Jerusalén. Y la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es si es que nosotros como comunidad somos parte de esa Jerusalén. Porque fíjense, el mensaje acá es altamente comunitario. A esa comunidad se le llama Jerusalén. No estamos hablando de promesas individuales a seres humanos, no estamos hablando de promesas individuales a aquellos que dicen que le han entregado su vida a Dios y que pretenden seguirlo. Estamos hablando de promesa que va a esa comunidad llamada Jerusalén, que llega a ser el centro mismo del encuentro entre Dios y los hombres. Y en esta época en la que en las estrategias evangelísticas en el ámbito cristiano se hace mucho énfasis en la salvación personal, ¿no es cierto? Acepta a Jesucristo como tu salvador personal. Aquí prácticamente la palabra nos está diciendo: momento, yo no estoy buscando personas en lo individual, yo estoy en la protección de Jerusalén. Yo estoy en pos y en el interés que tengo directamente en Jerusalén. ¿Eres tú miembro de esa Jerusalén? Yo no voy a poner muros alrededor de cada uno, a proteger a cada uno. Voy a protegerlos como comunidad. ¿Pero son comunidad? ¿Son esa comunidad del encuentro con Dios? Porque si no lo son, entonces la promesa no tiene cabida en tu vida, y es más, no tiene cabida en los que estamos acá reunidos. ¿Qué pasa, sin embargo, después? Después ocurre que hay una descripción, y esta es la sección más larga, respecto a lo que pasa con Jerusalén. Jerusalén se empieza a desbandar, está bajo ataque. Es más, hay referencias al exilio. Por ejemplo, miremos allí, versículo 7 en adelante, versículo 6 en adelante, perdón. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Ahora, acá hay el anuncio y la advertencia de que va a haber problemas. Hay una directa referencia a la diáspora que ha acompañado la mayor parte de su historia a los judíos, ¿no? Y muy en lo concreto hay una mención al norte, los problemas que hay en el norte, el hecho de huir de la tierra del norte, que puede estar haciendo referencia al hecho de que vienen problemas desde el norte. Ahora, nosotros podríamos pensar, eso se cumplió, claro, llegaron los griegos, entraron por el norte. Después llegaron los romanos, entraron por el norte. Y así han entrado gente por el norte y por el norte.
y sin embargo nosotros no podemos decir profecía cumplida, porque hay sentidos proféticos como los que ocurren, por ejemplo, en Mateo 17, donde el cumplimiento es más de una vez. En Mateo 17, por ejemplo, le preguntan a Jesús, y quien revisen ustedes ahí, versículos 11 en adelante, si es necesario que venga Elías. Porque los judíos dicen, tiene que venir Elías antes de que venga el Mesías. Y Jesús le dice, sí, es necesario, pero Elías ya vino. Interesante. O sea, tiene que venir, pero ya vino. ¿Quién fue ese Elías que vino? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista es el Elías que ya vino, pero todavía tiene que venir. O sea, la profecía puede llegar a tener una aplicación en más de un momento. Ahora, por supuesto, en estos momentos no vamos a entrar en la discusión si es que esto que estamos hablando corresponde ahora, o si es que, por ejemplo, sobre la base de este pasaje, los judíos actuales deberían de esperarse un ataque por el norte. No vamos a entrar en ese tipo de especulación. Lo que sí vamos a decir es que acá encontramos algunas cosas que Dios nos dice muy en especial y que nos acercan a la persona de Dios más de lo que nosotros podríamos estar suponiendo. Fíjense que en el versículo 7 hay una mención a la siguiente generación que viene de Babilonia, ¿no es cierto? No, la hija de Babilonia, escápate, ¿no es cierto? O sea, los que han nacido en Babilonia, ¿no? Porque, dicho sea de paso, eso es lo que pasa aún hoy en día con los judíos, ¿no es cierto? Uno les pregunta muchas veces a ellos, allá va en Jerusalén, en Israel, dice, ¿de dónde viene tu familia? Todos son judíos de raza, pero cada uno viene de una parte diferente, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho que estaba con mucho interés viendo, creo que ya les conté la historia, o lo conté en una reunión que tuvimos acá de predicadores, con interés como alguien ahí narraba cómo es que se hacía por $10,000, eso es lo que costaba, no estaba nada barato, una copia de la Torá a mano, en esta época, ¿no? Pequeño lujo que solamente algunos pueden darse porque no es barato, nada barato, ¿no es cierto? Y él se demoraba meses en hacer su copia, ¿no es cierto? ¿No? Y como decían, le preguntaban, ¿pero cómo escribes el nombre de Dios? Porque ustedes saben que pronunciar el nombre de Dios y aún escribirlo es una cosa terriblemente, que produce un tremendo temor en los judíos, ¿no es cierto? Él explicaba, no, yo los dejo en blanco y al momento de avanzar en la página donde me toca escribir el nombre de Dios, yo me santifico, oro y ahí escribo el nombre de Dios ¿no? Y el que le entrevistaba, que lo estaba entrevistando en hebreo, porque la entrevista era en hebreo, ahí estaban los subtítulos abajo, le decía, ¿y por qué cuánto ganas con esto? Decía, no, mi familia vive bien con este trabajo que tengo, pero yo he acordado con mi esposa y con mis hijos que la venta de este trabajo que estoy haciendo en estos momentos lo voy a gastar en mí. Entonces enteramente en ti, sí, voy a darme un gusto, el gusto de mi vida, voy a completar el objetivo más importante que tengo. ¿Cuál es el objetivo ese tan importante que va a ser costoso? Sí, es costoso, pero lo voy a hacer. Desde niño me lo he propuesto, es el objetivo de mi vida. ¿Cuál es eso? Voy a hacer un viaje, decía el judío. Un judío y con siempre vestido en la ropa blanco y negro, ¿no? El pelo que nosotros reconocemos, hablando fluidamente en hebreo, diciendo, ¿cuál es ese viaje que es el sueño de tu vida? Quiero conocer la tierra de mi mamá. O sea, de dónde vino su mamá, porque todos los judíos han llegado, ¿no? Y dijo, ¿de dónde es tu mamá? Lima, Perú. Dijo, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? O sea, su ahorro era porque quería viajar a Lima, Perú, la tierra de donde vino su mamá. Todos los judíos que han venido de todas partes del mundo yendo a Tierra Santa. Pues bien, estamos en estos momentos pensando en cómo es que Dios hace estas advertencias, las hace primero a aquellos que vienen de la diáspora, los que están regresando, no regresen fácilmente, ahí va a haber problemas. Pero a continuación en el versículo 8 nos habla de cómo es que Dios asume esos problemas que se ha de tener. Dice allí en el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Tras la gloria, kabod en hebreo, dice que él va a proteger a su pueblo, ¿no? Y enviará a las naciones a los que os despojaron. Y él dice que su protección va a ser a favor de su pueblo, ¿no?
porque el que toca a su pueblo toca a la niña de su ojo, Babayín, que es el iris del ojo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, yo sé que esto va a ser más o menos cercano para nosotros, porque por ahí hemos escuchado ese refrán que dice, ¿no?, que el ojo es el espejo del alma. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Cuando yo trato de conocer casi instintivamente, más a profundidad a otra persona, y con mayor razón cuando uno está enamorado de esa persona, ¿no? No me quedo mirándole los pies, ¿cierto?, para tratar de conocerla más. Trato de mirarla a los ojos, ¿cierto? Y trato de centrarme en el ojo. ¿Por qué? Porque ¿qué es aquello que tiene mejor conexión con el interior de nosotros? Esto lo sabemos casi por instinto, es el ojo. Es más, el ojo ya lo sabemos ya porque hemos ido aprendiendo anatomía y le hemos desarrollado en el tiempo. Es ese vehículo a nivel del sistema nervioso por el cual nosotros llegamos más prontamente al cerebro humano, es a través del ojo, ¿no es cierto? El ojo es el centro de lo que nosotros tenemos como expresión de quién somos. Y acá, cuando Dios está diciendo que su pueblo es la niña del ojo de Dios, está diciendo una cosa tremenda. Tremenda. Él está, fíjense hasta qué extremo, él está relacionando su identidad con su pueblo. O sea, miren, si es que alguien aquí es atrevido, es Dios. Porque si nosotros somos pecadores, estamos distantes de la santidad de Dios, de quién es Dios, en determinado Dios dice, yo quiero que tú seas la expresión de quién yo soy. Yo quiero que tú seas la niña del ojo de Dios. Y la pregunta tiene que ser para nosotros como iglesia, ¿nos vemos así? Nosotros venimos acá con la actitud del pueblo de Israel, buscar encontrarnos con Dios y encontrarnos en esa Jerusalén. Y es más, ya la pregunta llega a ser más exigida. ¿Expresamos nosotros como comunidad de Dios tal grado de identificación y santidad que Dios puede decir, esos expresan lo que yo soy? ¿Llegamos a ese nivel o no? ¿Qué tanto nos falta como congregación de Dios para llegar a ser la niña del ojo de Dios? Y fíjense, el asunto sigue siendo comunitario. No se trata de qué tan santo soy yo, de qué tan bien hago yo las cosas o qué tanto yo me esfuerzo por trabajar para el Señor en medio de esta congregación. La pregunta sigue siendo en términos de Jerusalén, la comunidad que somos nosotros. ¿Qué tanto nosotros lo somos? Porque fíjese, yo ya lo he escuchado acá, yo lo he escuchado en otras congregaciones donde he estado, me ha tocado pastorear, y yo pensé que no lo iba a escuchar, pero ya lo escuché aquí. Ya lo escuché aquí, en algún momento, que alguien decía, mano, yo me consagro a Dios, trato de trabajar lo mejor, aunque ese hermano, yo no lo paso mucho. Y bueno, el otro está portándose tan bien, pero no y tú le has dicho algo, no, ¿qué le voy a decir, hermano? Si yo estoy bien con el Señor, ya es su problema. Siempre en la individualidad. Y sin embargo, Dios sigue diciéndonos que quiere que nosotros, como comunidad, entendidos como ese Israel espiritual, seamos en comunidad como la niña de su ojo, como aquello que expresa quién es Dios en su interioridad. ¿Nosotros llegamos a expresar eso? Fíjense, yo sé que la demanda es tremenda. Y yo cuando leo esto, yo no puedo dejar de tener cierto temblor al respecto. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. ¿Hacemos nosotros esfuerzos por llegar a ser la niña del ojo de Dios? Porque fíjense, toda esa protección divina que Dios promete es alrededor de que nosotros seamos eso.
No es ya la protección individual que Dios me va a acompañar a mí. No. Es la protección que nosotros hemos de recibir como pueblo unido de Dios. En nuestra última sección, el día de hoy, encontramos en el versículo 13 que ese Dios que nos llama al encuentro de Él en ese punto llamado Jerusalén, no es un Dios quieto. No es el Dios que está allí quieto esperando que lo busquen a Él. Es un Dios que se mueve, que llega a ese encuentro con nosotros. Ahí con claridad lo encontramos. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y quién sabe, dentro de todos los ataques que como comunidad podamos recibir, Dios esté pensando muy en lo concreto en uno que muy en lo específico nos duele, el hecho de que hablen mal de nosotros, de que tengan conceptos negativos de nosotros. Y sin embargo, la promesa de Dios aquí es: calle toda carne. Están hablando mal de ustedes, que se callen. Yo los callo. Ese Dios activo que está viniendo hacia nosotros se ha levantado en su santa morada. Ahora, nosotros podríamos pensar, caramba, esto que acá se menciona es muy acorde a lo que se vivió en ese entonces. Quizá estemos esperando en la posibilidad de que algo así ocurra, ataques contra aquellos que defienden a Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya estamos encontrando cosas así. Lo que pasa es que en nuestro ámbito social no lo vemos, o no lo vemos con mucha claridad, aunque ya poco a poco va a ir llegando. Miren, ya les estaba contando la otra vez el ejemplo de cómo es que en Canadá mismo ya uno tiene el problema de ser cristiano. Hay ciertas autoridades a las cuales no les gusta algunas expresiones del hecho de ser cristiano, ¿no? El muchacho ese que con un polo que decía Jesús salva, le tuvieron un momento, quítese esa ropa porque es ofensiva para la gente. Eso no es en Oriente, no es en África, no es en la China, etcétera. Es más cercanamente acá. Estaba leyendo en la mañana antes de venir por acá, por ahí cierta noticia que data de agosto del año pasado, de los problemas que se están teniendo, por ejemplo, en Pakistán. En Pakistán ha surgido una ley, es ley del Congreso, de ley de blasfemia. O sea, hay cosas que no se pueden decir. Y una serie de cosas que afirma la fe cristiana están dentro de la llamada ley de blasfemia. Entonces ya hay gente que está siendo cristiana, que está siendo arrestada. Hay gente que está siendo atacada, aún por autoridades, y es más, ha habido muertos en las iglesias, ¿cierto? Porque por el hecho de ser cristianos y por el hecho de anunciar lo que anunciamos. El solo anunciar, el decirle a otra persona, mira, tú eres pecador, por esto, por esto, ya, ley de blasfemia, ¿no? Yo me pregunto, ¿estaremos demasiado lejos de esto? Fíjense, en lo político posiblemente un poco más, pero ya en lo social ya lo empezamos a percibir, ¿no? Yo encontré allí, me llamó la atención cuando un tipo que no es, me parece que no es cristiano, pero está haciendo cierta política por ahí en la web, se enfrentó a un grupo social y al momento de estos manifestantes con los que se encontró insultarlo, se buscaron el mejor insulto. ¿Saben qué le llamaron? Cristiano, le dijo, ¿no? O sea, ese era el peor insulto. Cristiano, ¿no? Y claro, el insulto venía de una agrupación social muy en lo intelectual, ¿no es cierto? Muy vinculada a las universidades y cosas por el estilo, ¿no? Bien, no estamos demasiado lejos de esto. Sin embargo, desde ya empezamos a tener quizá problemas como comunidad. Y si los tenemos, la pregunta es, ¿nosotros nos estamos esforzando por ser esa Jerusalén que Dios está esperando que seamos? ¿Nos estamos esforzando por ser esa niña del ojo de Dios? Vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, ¿cuántas cosas podríamos, Señor, encontrar en este pasaje? ¿Cuántas cosas podrían escribirse? Ciertamente, Señor, tú has visto que estamos considerando en nuestra lectura apenas ese ámbito pastoral que pueda tocar nuestras vidas y estamos dejando una serie de cosas de lado. Y sin embargo, Padre Santo, con lo poco que estamos viendo,
con la escasa profundidad a la cual nos estamos acercando a esta palabra, ya encontramos, Señor, exigencias tremendas para nuestras vidas. Señor, oramos por esta congregación. Oramos, Señor, porque realmente nosotros podamos ser vistos delante de tus ojos como tu Jerusalén. Y oramos, Señor, porque podamos vivir, Señor, mostrando el carácter de quién eres tú. Y podamos siempre estar en esa actitud de ir al encuentro contigo. Señor, y en lo futuro, cuando llegue el momento, Señor, de despedirnos de este mundo, oramos, Señor, porque ya no en lo personal, no ni siquiera, Señor, y mucho menos en esa actitud que algunos tenemos pensando, tal es salvo, tal no lo es, tal es cristiano, tal no es cristiano, tal se va al cielo, tal no se va, Señor, que puede ser una actitud totalmente equivocada, actitud por la cual nos estamos convirtiendo en jueces. Nosotros, Señor, podamos entregar nuestras vidas, encomendarnos a ti al momento de la muerte, sabiendo, Señor, que como tu nueva Jerusalén, habremos de estar dispuestos para encontrarnos en comunidad contigo, Señor, porque eso quieres que seamos nosotros, tu comunidad, el pueblo por el cual diste tu vida, y podamos ser, Señor, la niña del ojo tuyo. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu carácter como pueblo unido. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén.